El reclutamiento de los traidores. Robert Lansing, el secretario de Estado del gobierno norteamericano en 1915 a 1920, fue un personaje muy singular en lo que hoy conocemos como la historia oculta de nuestro México, ya que recordemos que durante ese periodo de 1915 a 1920 estábamos en plena efervescencia de la Revolución Mexicana, en donde ya se habían llevado a cabo varias traiciones precisamente en los gobiernos de Madero, en la trágica decena, precisamente que lleva el nombre de la decena trágica, en febrero de 1913, en la cual es traicionado por Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta a la postre también fue traicionado por lo que es los intereses y las ambiciones de Venustiano Carranza. Y Carranza a la postre fue también traicionado por lo que es las intenciones y las avaricias de poder de Álvaro Obregón. Y todos estos personajes, tanto hablando de Francisco I. Madero, hablando de Victoriano Huerta, hablando de Venustiano Carranza y hablando de Álvaro Obregón y todos los demás que sucedieron a todos estos personajes, pero enfocándonos en estos cuatro, sabemos que toda esta serie de traiciones que se llevaron a cabo entre ellos fueron idealizadas y se planearon estratégicamente desde el gobierno de Estados Unidos en lo que concierne a la masonería y a las grandes corporaciones transnacionales que tenían el interés de llevar a cabo sus ambiciones de poder y ambiciones de controlar lo que es la economía y la soberanía nacional en México. Asimismo, Robert Lansing, el secretario de Estado, fue enviado por el presidente Wilson a México para que él observara a los personajes que en este caso fueran los mejores y los más idóneos para lo que es la manipulación de estos caudillos para implementar lo que es un gobierno norteamericano disfrazado en el territorio nacional. Y es por esto que Robert Lansing, al momento de que hace sus análisis, le comenta al presidente Wilson que la única y la mejor manera para llevar a cabo una forma estratégica de control de los presidentes y del gobierno norteamericano y con todos los aspectos de riqueza y con toda la soberanía nacional que con ello acarrea, pues es prácticamente de una forma diferente a como la planeaba el presidente Wilson, ya que Lansing le recomendó que no era necesario llevar a cabo una intermediación para convencer a un caudillo, sino que era más que nada más factible convencer a los futuros prospectos intelectuales y caudillos, en este caso mexicanos, para prepararlos a la mentalidad norteamericana en las mismas universidades y en las mismas escuelas políticas de Estados Unidos, hablando de lo que más adelante se convirtieron Harvard y Yale, en el cual decía Robert Lansing que no sería necesario disparar ninguna bala, ya que convenciendo a los futuros presidentes, a los futuros prospectos, a la mentalidad norteamericana sería más fácil, ya que son muy manejables y muy dóciles y se pueden convencer de forma rápida y sencilla para que velen por los intereses norteamericanos desde las universidades de Harvard y Yale y otras tantas más. Es así que este decreto, esta investigación y este análisis de Lansing, al cual fue enfocado precisamente para los planteamientos del presidente Wilson, estamos hablando de 1915-1920, pues hoy en día se ven reflejados en lo que son los presidentes, sobre todo los últimos presidentes norteamericanos, que es en este caso de la Madrid, en este caso Salinas de Gortari, hablando también de Ernesto Zedillo, hablando también de Vicente Fox y hablando de Calderón, y no es la excepción
claro, con un punto y aparte muy diferente, lo que es el actual presidente Enrique Peña Nieto. Todos estos presidentes, hablando desde la Madrid hasta la fecha, desde 1982 a estos tiempos actuales, pues son presidentes que han velado de forma natural y de forma radical los intereses norteamericanos, disfrazados precisamente con el neoliberalismo en el cual nos encontramos, que vela por los intereses económicos, políticos, sociales y culturales de lo que es el poder norteamericano. No es la excepción, comentamos que estos presidentes realmente están muy apegados y hoy más que nada, hoy más que nunca, el decreto Lansing, aquel de 1915-1920, entregado a Wilson, se ve más reflejado que nunca en los presidentes traidores que siempre a raíz de y a partir de 1982 con Miguel de la Madrid a la fecha han sido reclutados en las universidades norteamericanas para llevar a cabo una implementación de poder que sirve realmente a los intereses, a la economía y a la política norteamericana. Es por ello que nos encontramos en una etapa difícil, en una etapa crítica, y es tiempo de que el pueblo se entere de todas estas circunstancias que han sido parte fundamental de lo que es nuestra historia nacional.